Mateo capítulo 5, versículo 4, dice así la palabra del Señor, hermanos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oremos al Señor. Padre, en este día nos presentamos con una actitud humilde delante de tu presencia, Señor, pidiéndote por favor que tu palabra sea enseñándonos, dirigiéndonos, guiándonos y obrando en nuestras vidas todo lo que debe ser obrado. Por eso, Señor, yo ruego por mi vida, para que pueda hablar tu palabra con denuedo, con sabiduría, con gracia y con poder en el Espíritu Santo. Pidiendo, Señor, aquella petición que nuestro Señor Jesucristo expresó sobre aquellos que lo escucharon. Haz que estas palabras os penetren bien en vuestro corazón. Señor, que esta iglesia hoy haga de estas palabras suyas, que las reciba, que no ponga resistencia, sino por el contrario, Señor, que las atesore, que las medite, y por tanto, Señor, tú hagas de este pueblo un pueblo bienaventurado. Un pueblo bienaventurado porque llora. Un pueblo bienaventurado porque entonces será consolado. Te doy gracias, pues, en Cristo nuestro Señor. Nos arrojamos a tus manos. Dirígenos, oh Dios. Amén. Un artículo del Tiempo de enero del 2017. Escribieron que Sedecol, que es el Consejo Evangélico de Colombia, calcula que para el 2010 el 20% de la población era cristiana. Estamos hablando para esa fecha de más de 10 millones de habitantes cristianos. En este año, con el tema de las elecciones políticas, elecciones presidenciales, se tenía una participante cristiana. Y escuché mencionar, aunque no sé qué tan reales son estos datos, que para el 2018 habían en Colombia 15 millones de cristianos. Y la pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿cómo, siendo más del 20% de la población colombiana cristiana, vamos en un deterioro moral tan impresionante? ¿Cómo es posible que tengamos o 10 o 15 millones de cristianos y no nos asemejemos a aquellos tiempos donde tan solo 120 eran conocidos como los que trastornan el mundo entero? Somos 15 millones de cristianos y no vemos lo que pasa en el siglo XVI y XVII y XVIII, o lo que pasó con solamente puñados de hombres. Si tenemos que razonar con respecto a este fenómeno, ¿a cuál fenómeno? Al de ser tantos cristianos, pero no ver nunca en este tiempo lo que se vio en el tiempo de la iglesia primitiva, donde 120 hombres pusieron todo patas arriba, donde en el tiempo de la reforma protestante y posreforma eran tan solo puñados de personas y prácticamente conquistaron todo el mundo conocido. Si tenemos que razonar entonces con respecto a ese fenómeno, solo hay algo que podemos razonar. Si Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos de los siglos, si nuestro Dios es inmutable y no cambia, entonces tenemos que decir que eso que se conoce hoy como cristianismo no es más que un paganismo disfrazado. No es más que el oscurantismo de hace 1000 años, donde todos supuestamente eran cristianos, pero no era más que un paganismo con nombre de cristianismo. Y surge ahora otra pregunta: ¿por qué, si todas esas masas, 10, 12 millones, 15 millones, no son más que falsos conversos, paganos con nombre de cristianos? ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es la razón para que esté pasando esto? Voy a responder de manera sencilla y posteriormente pasaré a demostrar mi respuesta. Porque creo que han abandonado el sermón del monte y específicamente las bienaventuranzas como requisito esencial para verdaderamente ser seguidores de Cristo. Se ha abandonado el sello de lo que es ser cristiano, las cualidades únicas
que hace al cristiano diferente de todos se perdió. Y por eso es que tenemos una masa deforme pagana con nombre de cristiano. Quisiera demostrar esto con una narración que el hermano Héctor nos hizo al hermano Ramón y a mí en días pasados, estando allá afuera. El hermano empezó diciendo esto: un cristiano se acerca a otro y le dice: oiga amigo, estoy tan feliz, tan próspero, sin ningún estrés, relajado. Desde que conocí a Jesús, mi mente está tan tranquila, llena de paz, todo anda en verdad muy bien. El otro amigo le responde y le dice: a mí me pasa lo mismo desde que estoy practicando yoga. Esto es lo que lamentablemente se convirtió el cristianismo, en una práctica más que trae al hombre caído lo que anda buscando: satisfacción, prosperidad, paz y felicidad. Esa masa pagana de gente llegó a lo que conocen hoy como cristianismo con esas invitaciones. Ven a Cristo, que Él hará de tu vida completa. Tú eres un campeón, eres un luchador, pero no estás completo. Si no tienes a Cristo, no estarás completo. Necesitas a Cristo para que te complete todo tu stand de trofeos. Eres un victorioso, pero el problema es que te falta un trofeo, el de Cristo. Por eso cuando le preguntaron a Falcao García cuál fue su mejor gol, él expresó: mi mejor gol fue conocer a Jesús. Jesús es eso, uno más de sus goles. Es el mejor, pero no deja de ser eso, otro más. Y así entonces vemos cómo el cristianismo se degeneró en una religión más de éxito y posibilidades. Déjeme le cuento una pequeña historia antes de entrar en nuestro texto. Mi esposa tiene una amiga de su tiempo de universidad. Esta mujer por el trabajo viaja mucho y la llevaron a Dubái. Y esta semana se encontró con mi esposa y sus palabras más o menos fueron las siguientes: estoy confrontada. ¿Cuál es la razón por la que estés confrontada? Yo creo que estoy en una falsa religión, le dijo ella. Vi en Dubái la seriedad de esos musulmanes con su religión. Qué gente paseria y comprometida. Qué gente tan reverente a su Dios. Gente que ni Navidad celebran porque ellos mismos dicen que son ritos y costumbres paganas de los hombres. Palabras de ella. Yo de verdad no tomo mi religión así. Nosotros tomamos esta religión como una recocha, como un relajo. Pero esa gente definitivamente, qué gente tan seria. Ella asiste hace mucho tiempo a Shalom. Y este cuadro es una realidad. El cristianismo hoy es tomado como un relajo y como una recocha. Somos cristianos no fanáticos. Somos cristianos no religiosos. Y con este juego de palabras, cristiano no fanático y cristiano no religioso, solamente se apaciguan las conciencias para decir que son cristianos, pero que pueden seguir siendo paganos. Pero esta bienaventuranza que vamos a estudiar pone de manifiesto de inmediato el todo diferente del cristiano al resto del mundo. Ahora, hermanos, antes de proseguir, yo quiero que usted vea, a la luz de este sermón, que habrá multitud diciendo que son cristianos. Eso es una realidad a la luz del Sermón del Monte. Pero que terminarán siendo excluidos de la presencia del Señor. Esto lo deja ver nuestro Señor claramente cuando en el capítulo 7 dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Cuando el Señor dice esto, muchos me dirán, Señor, Señor, está poniendo de manifiesto algo. Y yo quiero que usted sepa que lo que el Señor está poniendo de manifiesto aquí, que esta gente no era budista, no eran musulmanes o hinduistas. No. Eran personas que creían que Jesús era su Señor. Posiblemente ellos están aterrados porque van a quedar excluidos. Y por eso le dicen, pero Señor. Hermanos, recuerden que en el capítulo 6 de este mismo sermón tenemos gente que da, que ora, que ayuna. Prácticas que son comunes al cristianismo, pero que el Señor las está tajantemente condenando.
Entonces, si usted escuchó con seriedad el mensaje que el hermano Héctor mandó el viernes en la noche sobre las advertencias de Dios, yo le ruego en el Señor que vea esta advertencia que el mismo Señor está dando y usted se arrepienta. Y usted le diga: Señor, enséñame verdaderamente qué es ser un seguidor de Cristo, porque quiero seguirte como debe ser y no pertenecer a una masa amorfe de paganos que se dicen ser cristianos. Así pues, esta bienaventuranza que vamos a estudiar hoy pone de manifiesto de inmediato todo lo diferente que es el genuino y verdadero cristiano de todo el mundo, incluido de esa masa amorfe o esa masa sin forma que hay hoy que se llama cristianismo. En realidad, el mundo consideraría y considera esta afirmación que acabamos de leer ridícula. ¿Quién va a considerar felices los que lloran? Pero por favor, si estas cosas son las que precisamente el mundo trata de evitar a toda costa, ¿qué? ¿El dolor? ¿Quién se siente feliz por llorar? Hermanos, por eso hay tantos paganos creyéndose cristianos, porque a ellos nunca se les dio la bienvenida a un mundo de sufrimiento, sino que se les dio la bienvenida a Walt Disney. Ven a Walt Disney con todo pago. Un viaje para toda tu familia. Solo tienes que venir a Cristo y habrás ganado el tiquete. Eso es, una entrada a Walt Disney. Pero así como lo vimos hace 8 días, a ninguno de ellos les hablaron que para tener a Cristo tenían que abandonarlo todo. Tenían que ser pobres en espíritu. Que nada de lo que tenían les servía para ganar nada delante del Señor. Y más aún, que si venían a Cristo, todo lo que ellos más amaban ahora sería considerado como basura. Que tendrían que ser despojados de todo eso y aún más. Pero tampoco les enseñaron que para venir a Cristo había o tenía que transcurrir un camino de lágrimas. Entonces, hermanos amados del Señor, ¿por qué no debemos tener ningún temor de expresar que esa multitud amorfe de 15 millones de cristianos son realmente paganos con nombre de cristiano? Porque esto nunca se les enseñó a ellos. Todo este mundo está organizado basado en la idea de que hay que evitar el dolor. La filosofía del mundo es: olvídate de los problemas, vuélvale la espalda, haga lo posible para evitarlos. Traten de ser lo más felices que ustedes puedan. La organización de toda la vida, hermanos, es esa tendencia por los placeres, el dinero, la energía y el entusiasmo se gastan en entretener a la gente. Todo ello no es más que la propuesta del objetivo de este mundo para con los suyos: huir del dolor y de todo lo que se asemeje. Por eso la propuesta de esa masa amorfe nunca será: ven a Cristo y sufrirás. Ven a Cristo y tendrás una vida de llanto y dolor. No, ven a Cristo y entra a Walt Disney. Pero el Evangelio dice: dichosos, benditos, bienaventurados los que lloran. En realidad ellos son los únicos felices, los que lloran. Ahora, hermanos, es necesario que entendamos que esto tiene un significado espiritual. O sea, así como la primera bienaventuranza sería un serio y terrible error decir que los pobres en espíritu en sentido literal, o sea, los pobres económicamente o los pobres en dinero, pues el Señor realmente no condena la riqueza, sino la falta de humildad de espíritu. Y aunque hay una relación, las personas muy adineradas pueden ser unos soberbios espirituales. Y si bien es cierto que, como dice el texto, que para los ricos les es difícil entrar en el reino de los cielos, no es a causa de la riqueza, sino a causa del corazón. O sea, el rico, al ver su dinero, pone toda su confianza en ella. Y por eso no llega nunca a un estado de miseria espiritual requerida para los seguidores de Cristo. Pero no es la riqueza física la que el Señor condena. Lo que el Señor condena es esa riqueza espiritual, en el mal sentido de la palabra. O sea, eso que el hombre no necesita de nada. Él lo tiene todo. Él incluso le puede decir a Dios: yo te convengo. Entonces, cuando hablamos de llorar, hermanos,
No estamos hablando de aquellos que lloran por todo. Estamos aquí también en un sentido espiritual. Entonces, para poder revisar qué significa este llanto, comencemos por decir que acuérdese cuando vimos en la introducción general a las bienaventuranzas, que esto que se tiene aquí no es la manera natural por el dolor, la manera natural de llorar por el dolor que el mundo trae. Este mundo trae dolor y muchas veces ese dolor trae llanto. Pero no estamos hablando aquí de eso. Así que si usted quería hoy, porque tiene problemas en este mundo, y hoy ser consolado en su llanto por esto, hermanos, déjeme decirle que aquí no estamos hablando de ese llorar. Se llora por la muerte de un ser querido. Se llora por el dolor que produce una enfermedad. En estos días vi a mi hija Sara llorar por una uña enterrada. Bueno, hermanos, ese no es el llanto del que estamos hablando aquí. Esta tierra está bajo la maldición del Señor y claramente nuestro gran Dios y Salvador expresó que esta tierra produciría cardos y espinos, y eso naturalmente hace llorar. ¿Cuántos después de un día de trabajo sin fruto han llorado? Se han lamentado, pero no estamos hablando aquí de ese lloro. El mundo llora por muchas cosas, pero no hay promesa para ellos que serán consolados. Por el contrario, para el mundo, el Señor expresa este oráculo de maldición en Lucas 6:25. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ese es el oráculo para este mundo. El oráculo de este mundo no es, tranquilo, yo enjugaré vuestras lágrimas. No, el oráculo del Señor para este mundo es, ay de vosotros que ahora ríen, porque van a llorar. Entonces, así como vimos en la introducción a las bienaventuranzas, que no estamos hablando de cualidades naturales en las personas. No, acuérdese que no estamos hablando de que estos mansos son las personas que por naturaleza son calmaditas. No. Hermanos, aquí no estamos hablando de los que naturalmente lloran por calamidades, dolores, enfermedades, muertes, pérdidas, bancarrotas. No, hermanos. Alguno podrá estarse preguntando aquí, ¿no se puede llorar por eso? Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que este lloro que estamos viendo aquí no tiene nada que ver con el lloro por calamidades, dolores, enfermedades, muertes, pérdidas, bancarrotas. Alguien aquí entonces podría preguntarse, ¿y es que se puede llorar por otra cosa que no sea lo que acabo de decir? Si yo no puedo llorar por dolor, enfermedad, muerte, pérdidas, bancarrota, pues ¿por qué más lloro? Claro que sí, hermanos, hay algo por lo que se puede llorar, pero es algo que el mundo no puede hacer. El mundo precisamente llora por todo lo que les acabo de nombrar. Ellos lloran porque algo les duele, ellos lloran porque llegan las calamidades, las enfermedades, las muertes, las pérdidas, porque cayeron en bancarrota, porque se quebraron. Ellos lloran por todo eso, hermanos, pero se ríen de lo que deberían llorar. Y contrariamente y gloriosamente, el cristiano se ríe de sus calamidades, pero llora por lo que solo un verdadero cristiano puede llorar. Expresando el Proverbio 31 con respecto a la mujer, dice allí el texto, se ríe de lo porvenir. Deseo que te quede bien claro, mi querido hermano, este contraste que hay entre un cristiano genuino y verdadero y un pagano llamado cristiano. Solo el cristiano puede llorar por algo que ningún otro hombre puede llorar. Y aquí está la marcada diferencia. El pagano, como no puede llorar, entonces se ríe. Y entonces, ay de él, porque no será consolado, sino que por el contrario, llorará. Con lo que he dicho hasta aquí ya podemos entonces ver por qué el estado de lo que se conoce como iglesia es un estado tan lamentable. Cuando yo era líder de jóvenes teníamos un problema tremendo. Necesitábamos mantener a 100, 200, 300 los jóvenes que fueran entusiasmados y felices todo el tiempo. Era una tarea titánica la que como iglesia nos poníamos. Tenemos que hacer que esos 100 que vengan mantengan eufóricos, mantengan llenos de felicidad.
Era una tarea titánica la que nos poníamos, porque era, sin los recursos del mundo, entretener a esos jóvenes como el mundo lo hacía. La idea era una competencia a muerte con el mundo por la felicidad de esos jóvenes. O sea, que ellos vieran que la iglesia en cuestiones de entretenimiento no se quedaba atrás. Hay opción, no tienes que ir al mundo a entretenerte, en la iglesia lo puedes obtener. Qué locos estábamos de verdad. Competir con el mundo, tratando de entretener como el mundo entretiene, sin los recursos del mundo. Lo lamentable de esto era que usábamos el nombre de Cristo para todo esto. Martin Lloyd-Jones intentó buscar la causa del declive de su iglesia en su época. Acuérdense que él dice que lo que él puede ver en su época y lo que él llamó en su época era un estado lamentable de la iglesia. Y él escribe, buscando e intentando por qué la iglesia ha caído en este declive, escribe esto, abro comillas: a veces pienso, sin embargo, que la explicación definitiva de todo esto es algo todavía más hondo y grave. No puedo evitar creer que la explicación final del estado de la iglesia de hoy se halla en un sentido defectuoso de pecado y en una doctrina defectuosa del pecado. Junto con eso, desde luego, se halla en no entender la verdadera naturaleza del gozo cristiano. Estamos pues ante una doble deficiencia. No hay convencimiento verdadero y profundo del pecado como lo había en otro tiempo. Y por otra parte, hay una idea muy superficial de lo que es el gozo y la felicidad, que en nada se parece a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Así pues, la doctrina del pecado y la superficialidad en el gozo juntas producen necesariamente un tipo superficial de persona y una clase muy inadecuada de vida cristiana. ¿Entienden por qué la iglesia está como está? Porque no hay concepción de pecado y porque lo que es el gozo cristiano se cambió por un entretenimiento mundanal cada domingo o cada reunión o cada tiempo que se reúne. Yo le doy muchas gracias al Señor por su misericordia y gracia y por haber dado estos dones hombres en la historia como nuestro hermano Lloyd-Jones, porque por medio de la vida de ellos y los dichos de ellos, los creyentes en generaciones posteriores encontrarán consuelo y se afirmarán en sus convicciones. Yo le doy gracias a Dios porque precisamente sin haber leído esto del hermano Lloyd-Jones, el día jueves en la casa del hermano Ramón y su esposa Liliana, les expresé que el problema que se tenía hoy era el poco entendimiento del pecado. Para mí, esto es como lo dice el hermano Lloyd-Jones, la causa definitiva del por qué estamos como estamos. Y esta bienaventuranza que vamos a estudiar hoy está estrechamente relacionada con el pecado. Ya se va a dar cuenta usted. ¿Quiénes son los que lloran en este pasaje entonces? ¿Quién es este lloro y quiénes son los que lloran? Déjeme se lo expreso de la siguiente manera. El que llora es aquel hombre que ha visto su completa miseria espiritual. Aquel que ha podido experimentar su bancarrota en sentido espiritual. Es aquel mendigo que nada tiene y que es completamente dependiente. Aquel que puede ver que nada puede hacer por sí mismo en sentidos salvíficos. Y ese y solo ese hombre se lamenta de la situación en la que se encuentra. Ese es este llorar. ¿Qué es este llorar? Un hombre que cuando se para frente a Dios, que cuando se para ante la grandeza de la majestad de la ley de Dios, ante la gloriosa deidad de Dios, y él se mira a sí mismo y ve su completa bancarrota, no le queda otra cosa sino llorar, lamentarse. Este lloro no son solamente lágrimas. Claro que las incluye, hermanos, lo vemos claramente en la Biblia. Y yo puedo decir realmente que alguien que tenga este espíritu de lloro nunca haya llorado físicamente. Yo no creo que el que tenga nunca haya llorado físicamente. Pero vamos a decir, hermanos, que es un lamento mucho más allá de las lágrimas.
Es una contrición del corazón. Es un corazón que acompaña al corazón humilde. Es un corazón quebrantado. De esto es lo que estamos hablando. El hombre cristiano, que es el hombre que llora, es aquel que llora por su condición espiritual y se lamenta de esa condición. Por eso, hermanos, es que estamos hablando de algo completamente diferente al mundo. Solo el cristiano puede hacer esto. El mundo no se puede lamentar por esto. El mundo se ríe de esto. Sí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo a seguir. Y si estas son las características de Cristo, las que estamos leyendo acá, necesariamente Cristo era un hombre que cumplía esta sentencia. O sea, Cristo lloró. Y el punto aquí puede producir un pensamiento. No puede ser, Roosevelt, que usted nos diga eso. Cristo no podía llorar porque Él no tenía pecado. Bien, hermanos, Cristo no podía llorar porque Él no tenía pecado. Y podemos decir que sí. Pero hay algo que no está completo ahí. Ese lamento no viene solo a causa de nuestro pecado. Viene a causa de ver cómo todo el mundo es contrario a Dios. Claro que tenemos un lamento primeramente a causa de nuestra condición, pero el cristiano verdadero no disfruta del mundo como el mundano lo disfruta, porque el verdadero cristiano ve al mundo contra Dios, contra el objeto de su amor. ¿Cómo podrás tú disfrutar del mundo cuando el mundo todo es completo al objeto de tu amor, a quien tú amas, que es Dios? Cuando leemos de nuestro Señor, se nos dice que se airó, se nos dice que sufrió hambre y sed. Pero qué interesante, tú no vas a leer nunca en el texto que se menciona y Cristo estaba a las carcajadas. Y Cristo estaba riendo. Ahora, hermanos, no quisiera decir que Cristo nunca rió. Pero el asunto es que la Biblia quiere mostrarnos que Cristo era verdaderamente el cumplimiento de la profecía de Isaías, que un hombre fue experimentado en quebranto, no experimentado en risa. Cristo no era un hombre experimentado en risa, Cristo era un hombre experimentado en quebranto, no en esa felicidad de este mundo. Hay, por ejemplo, algunos escritores y comentaristas muy serios que interpretan Juan 8:57 como que nuestro Señor Jesucristo a los 30 años parecía de mayor edad. ¿Se ha dado cuenta, hermano, de que este mundo odia precisamente esto? Las mujeres supuestamente no pueden decir la edad porque no pueden decir que se están poniendo ancianas. Pregúntale a una mujer su edad y le va a decir: ay no, mi edad no se la digo. Y como lo escuchamos en días pasados, hay un hombre en un país que está peleando para que en sus documentos se diga que tiene 20 años menos de lo que tiene. ¿Y por qué? Porque su edad no refleja su juventud. Él se siente de 40 y necesita que se diga que tiene 40 porque él se siente así. Nadie quiere estar viejo ya. Pero nuestro Cristo, que tenía 30, los judíos le decían: no llegas a 50 y ya has visto a Abraham. Y sin necesidad de forzar el texto, si la intención de ellos era hacer ver a Cristo muy joven, como para que haya conocido a Abraham, la expresión podría haber sido algo como: tal vez que tengas 30 quizás y dices que ya conoces a Abraham. Se nos habla de Cristo llorando frente a la tumba de Lázaro. Lo vemos llorando sobre Jerusalén. Y el asunto, tendríamos que preguntarnos: ¿por qué lloró Jesús frente a la tumba de Lázaro? ¿Por qué lloró Jesús sobre Jerusalén? Allí tenemos el verso tal vez más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y se ha dicho tanto de ese lloro. Ay, Jesús lloró porque amaba a Lázaro. Ah, Jesús lloró porque quería mucho a Marta y a María. Ah, ahí podemos ver la parte humana de Jesús llorando por el dolor de otras personas. Oh, me temo que ese no fue el lloro de Jesús. Se ha dicho mucho de esto, pero creo que si damos una mirada al texto y lo que sucedió, nos daremos cuenta de que sea la razón por la que Cristo lloró, está muy lejos de todo lo que se ha dicho. Se dice que lloró porque Lázaro era su amigo, pero la pregunta es esta: ¿no fue acaso precisamente para resucitarlo? No fue a ese lugar, fue para resucitarlo. ¿Por qué llorar por alguien que según la voluntad del Padre? Porque escuche esto:
Si usted hila toda la escritura, usted se da cuenta que Cristo dijo, no hago nada por mi propia cuenta. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Así que si Él fue a resucitar a Lázaro, es porque recibió instrucción directa del Padre que lo resucitara. Así que, ¿por qué llorar por alguien que Él ya sabía que iba a resucitar y que el Padre le haya dicho, vaya, resucítelo? Si esa fue la razón, Cristo debió, por el contrario, tener una sonrisa en los labios al ver el panorama. Piense esto. Él llega allí y todos en gran lamento. Él debió haber estado sonriendo. Oh, no saben algo que yo sé, que pronto ese hombre se va a parar de allí, que pronto lo resucitaré. Oh, todos aquí se están lamentando porque nadie sabe lo que yo sé. Es como si eso le pusiera y le diera una satisfacción, pero no es lo que pasa. Jesús no se sonríe, Jesús llora. Yo pienso que Cristo lloró y no había espacio para la risa, porque la escena mostró los claros efectos desastrosos del pecado. Primeramente, la muerte de Lázaro, seguido por todo el llanto y dolor que esto produce en las personas. Aquí vemos a Cristo lamentándose de la misma manera que se lamentó por la dureza de Jerusalén, por los efectos del pecado en la ciudad santa, la ciudad que había presenciado la gracia y el favor de Dios, no queriendo que su Señor la junte debajo de sus alas para su cuidado. Eso es lo que hace llorar a nuestro Cristo. Un hombre sufriente, un hombre que se lamenta por la situación espiritual de los otros hombres, uno que ve los efectos devastadores del pecado en la vida de su pueblo y se conmueve hasta las entrañas y le hace llorar. ¿Quién sino Cristo puede entender bien el pecado y lamentarse realmente por él? No se lamenta por su propio pecado, pero se lamenta al ver los efectos devastadores del pecado alrededor de él. Es pues Cristo nuestro modelo. No es tiempo de risas. Y que quede claro para que no se diga después que yo estoy diciendo que los cristianos no se pueden reír. Estoy hablando en un sentido más alto que los naturales. El verdadero cristiano es un hombre que se lamenta. Es como Jeremías, que se le entregó un mensaje y ese mensaje lo puso a llorar. ¿Y por qué lo puso a llorar? ¿Sabe por qué lo puso a llorar? Porque él estaba profetizando la destrucción de su pueblo amado. Cada que él predicaba y su pueblo se resistía, lo ponía en una cisterna y lo ponía a aguantar hambre. Él no lloraba porque estaba en la cisterna porque estaba aguantando hambre. No, él lloraba porque él sabía que las palabras de su Señor se iban a cumplir y que su pueblo iba a experimentar toda la calamidad que él mismo les estaba anunciando. Cuando el Señor manda a Jeremías, es un hombre que ama a ese pueblo. Y el Señor lo manda a que le profetice toda la destrucción a ese pueblo por su impenitencia. Esto hacía llorar a Jeremías. Era el profeta que anunciaba calamidad y ruina a un pueblo impenitente. A veces me pregunto, ¿qué tanto creemos nosotros las palabras que anunciamos? Si es que las estamos anunciando. ¿Qué tanto realmente usted se lamenta por aquellos familiares que nosotros les compartimos el evangelio y ellos lo rechazan? ¿Qué tanto lloro y dolor sentimos porque el juicio que nosotros les estamos dando por medio de las palabras del evangelio pronto caerán sobre ellos? ¿Quiénes, si no los verdaderos creyentes, comprenden estas cosas realmente, hermanos, y no tienen tiempo para reír, sino para llorar y orar y quebrantar su corazón delante del Señor? No hay una descripción en la Biblia para el profeta risueño. No, pero sí hay una descripción en la Biblia para el profeta llorón. Y esta no solamente es la actitud de Jeremías, la vemos en Isaías y la vemos marcada en Daniel y en los otros profetas. Escuche por favor la oración de un pobre en espíritu que llora delante del Señor por la condición espiritual en la que se encuentran. Usted la encontrará en Daniel capítulo 9, versículo 3 al 10. Daniel 9, 3 al 10, yo se lo voy a leer. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad,
Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nosotros, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nosotros nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. ¿En dónde hay tiempo para la risa aquí, hermanos? Aquí vemos un hombre que ve la situación de su pueblo y se lamenta, y va al Señor con un espíritu contrito y humillado, y se humilla delante del Señor. ¿Y sabe qué le dice? Señor, nuestra es la confusión de rostro. Hemos pecado contra ti, no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Cristiano, te pregunto, ¿cuántas veces has orado así por tu familia, lamentando el pecado de ella? Llorando por tus hijos e hijas que han ofendido al Señor. Llorando por tu padre o por tu madre que no quieren venir a Cristo. Cristiano, dime cuántas veces. O ríes como ríen los impíos a carcajadas. Le celebras los mundanales éxitos a tus hijos y nunca has llorado delante del Señor por la condición de ellos. Oh, mi querido amigo, posiblemente no sepas ni lo que significa ser cristiano. Yo hoy te digo lo mismo que le dijo el Señor en Lucas 6:21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Llorad ahora para que después podáis reír, no sea que todas estas risas se conviertan después en lloro. Entonces, un cristiano, al igual que su Cristo, gime, llora y se lamenta por el mundo que lo rodea, por el pecado a su alrededor, por el mensaje que él mismo transmite que no quiere ser creído, por el pecado de los suyos, porque él hace del pecado de los suyos como si fueran propios. ¿Así acaso no hizo Cristo? ¿Acaso Cristo no tomó el pecado de su pueblo y lo hizo como suyo? Oh, qué ejemplo tenemos que seguir de estos hombres de la Biblia que se lamentaban realmente. Señor, hemos pecado. No dice, han pecado ellos. Señor, hemos pecado. Nuestros padres hemos pecado. Nuestros hijos hemos pecado. ¿Y qué hizo el Señor? Oh, mi pueblo ha pecado. Y ese pecado lo hizo como suyo. Pero no solamente como nuestro Cristo, que ha de lamentarse por el pecado de los suyos, por el pecado alrededor, por el dolor que le genera cuando predica el Evangelio y es resistido ese Evangelio, porque ellos van a recibir verdaderamente el juicio que les anunciamos, o posiblemente ni siquiera lo creemos. Cuando tú le dices a tus hijos, arrepiéntete porque perecerás, te lamentas por él, porque sabes que va a perecer. O las palabras que le estás diciendo simplemente son palabras que se tienen que decir. Le tengo que decir eso porque todo el mundo lo dice, o realmente las crees. Porque si tú crees que tus hijos van a perecer, tú llorarás si ellos no se arrepienten. Si tú crees que tus hijos se van a perder, como veíamos esta mañana, en una eternidad del infierno, alejados de la gloria del Señor y de su poder, si tú verdaderamente lo crees y ellos no se han arrepentido, oh, llorarás. Pero no solo por esto, hay otras lágrimas que el cristiano se lamenta, llora. Y aquí traigo como ejemplo al apóstol Pablo. Así como para el lloro externo de Cristo, nuestro ejemplo, para el lloro interno de Pablo es un excelente ejemplo. Pablo no solamente llora hacia afuera, llora hacia adentro. Hemos de ser como este apóstol y como los otros apóstoles y santos de todos los siglos. Sí, hermanos, debemos ser verdaderamente cristianos como ellos lo fueron. El cristiano es un hombre que sabe exclamar, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Siento, hermano, que hay un problema en la teología calvinista mal aplicada hoy.
Esto es llorar. Hay un hombre que se sentía tan abrumado de dolor que prorrumpe en esa exclamación: miserable de mí. Todos los cristianos han de ser así. El cristiano conoce esa experiencia de sentirse completamente sin remedio y dice acerca de sí mismo, como Pablo: en mi carne no mora el bien. Él conoce la experiencia de poder decir: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿No les ha pasado a ustedes? Está plenamente consciente de este conflicto que hay entre su mente y sus miembros, que él quiere hacer lo bueno que él desea, pero se halla haciendo lo malo y por eso se lamenta. Es uno que gime, como lo expresa Pablo en Romanos 8:23. Pablo viene hablando de la creación, que ella gime con dolores de parto. La creación, hermanos, la creación gime con dolores de parto, pidiendo ser redimida, clamando al Dios del cielo para que la redima. ¿Y sabe qué dice Pablo? Pero no solamente ella, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, lloramos dentro de nosotros mismos, clamamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermano cristiano, ¿has experimentado esto? No solo si lo sabes en tu mente, ¿lo has experimentado? ¿Lo has entendido espiritualmente? Ese deseo de no fallarle más a Dios, ese deseo de ser liberado de la presencia del pecado, es cuando te encuentras en oración con el Señor, cuando vas a su presencia en humildad y le expresas: Señor, yo de verdad quiero amarte, yo de verdad quiero servirte, ser santo, pero le dices: Señor, encuentro principios malos dentro de mí. ¿Qué hay dentro de mí que me conduzca como lo hago? Señor, ¿por qué queriéndote amar como te quiero amar, por qué me irrito tanto? ¿Por qué mi mal carácter? ¿Por qué no puedo dominarme? ¿Por qué tengo estos pensamientos hostiles de celos y envidia? ¿Por qué? ¿Qué hay dentro de mí? Y gime. Pero estás contento con vuestro pecado, ¿cierto? ¿Ves todo esto? ¿Ves cómo el mal te controla? ¿Ves cómo el pecado te controla? ¿Ves cómo no puedes controlarlo? ¿Ves cómo hay envidia, celos y todo dentro de ti? Y no gimes, por el contrario, ¿estás contento con eso? Oh, hermano, déjeme decirle, nunca ha sido la actitud de los verdaderos creyentes. He aquí la actitud de los creyentes diferente a esa masa pagana llamada cristiana. Son hombres que realmente están lamentándose por su situación. Son hombres que quieren agradar a Dios y decían: Señor, yo de verdad me levanto cada mañana con el deseo de amarte, de honrarte, de servirte, y me voy a la cama y cuando hago mi reflexión diaria me doy cuenta, Señor, que no hice lo que quería hacer, todo lo contrario. Señor, qué tristeza. Qué tristeza, Señor. Me levanto con el deseo de ser santo cada mañana y me voy a la cama diciendo: pequé así, pequé así, pequé así, pequé así. Señor, qué desgracia. Ese es el gemir de un genuino cristiano. ¿Gimes así, hermano? Solo el cristiano tiene un llorar que solo él puede tener. Gime como Pablo gime en 2 Corintios 5. Porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, dice Pablo. Gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hay momentos donde Dios conforta los corazones de los suyos y nos hace ver la obra que ha hecho alrededor. En estos días tuve una reunión con unos hermanos donde se tenía que resolver un caso de pecado. Y mientras estábamos allí, yo vi a una de las personas que lloraba. Y era como si no pudiera controlarlo. Por alguna razón, yo sabía que esa persona no lloraba porque no se le diera la razón, sino que lloraba porque podía aún ver su pecado. Se lamentaba. Justo después hablé con esa persona y le pregunté: dime por qué llorabas. Y me dijo: porque en ese momento vi lo manchado que aún estoy de pecado.
Llorar es algo que sigue por necesidad a ser pobre en espíritu. Es completamente inevitable. Cuando me hallo frente a Dios, cuando me veo ante su santidad y contemplo la vida que he de vivir y me veo a mí mismo y veo mi incapacidad y mi desesperanza total, descubro lo que soy espiritualmente. ¿Qué hacer sino llorar, hermanos? Pero no basta esto. El que se ve tal como es, después de haberse examinado a sí mismo y a su vida, debe también necesariamente llorar por sus pecados, por lo que hace, por lo que aún no ha logrado. En estos días, hablando con los hermanos, hay una cantidad de versículos apaciguadores de mente, apaciguadores de conciencia, hablando con el hermano Ramón y la hermana Liliana. Hemos pecado, inmediatamente nos alumbra en la conciencia. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y claro que sí, hermanos, claro que ese versículo es una verdad, pero ¿sabe cómo se toma hoy? Ay, Señor, he pecado, pero muchas gracias porque Primera de Juan dice que si yo te digo que he pecado, tú me vas a perdonar. Así se ha tomado esos textos. Así en esta masa pagana de cristianos se ha tomado ese texto. Pero ¿sabe qué es lo que quiere decir ese texto? ¿Sabe qué es lo que quiere decir? Que usted se ha humillado ante el Señor, le ha reconocido su pecado, se ha lamentado por el pecado y se ha puesto de acuerdo con Él. ¿Sabe qué le ha dicho? Señor, este pecado que he cometido es horrendo delante de ti y tú lo aborreces. Y puedes estar seguro que te vas a parar de ahí con tus pecados perdonados. Pero no, hermano, en esa hipocresía que hay hoy. ¿Cómo ves el pecado en tu vida? Después el lloro de un cristiano. ¿Sí se han dado cuenta en esa masa amorfe de paganos de hoy que están contentos porque ya no son asesinos, porque ya no son adúlteros? Pero déjeme decirle, un cristiano genuino y verdadero, cuando tuvo una mala actitud con un hermano, va y se lamenta: Señor, ¿por qué tengo que tratar a mi hermano así? Cuando tuvo una mala actitud con su esposa, Él no dice: esto es normal en este caminar. No, Él va y se lamenta: Señor, ¿por qué? Es que no puedo tratar a mi esposa como vaso frágil. ¿Por qué he de desobedecerte, Señor? Y se lamenta y me le dice: ayúdame, Señor. Eso te pasa, hermano, si no eres un pagano disfrazado de cristiano. Ese es el lloro de un cristiano. Y como pueden ver, hermanos, eso es algo que los que no han sido revestidos de la gracia del Señor puedan hacer. No lo pueden hacer. Esto no es algo forzado. Esto no es que usted salga de aquí hoy y vaya a derramar lágrimas de cocodrilo. Eso es que usted vaya hoy y le diga: Señor, dame ese verdadero sentimiento por el pecado para que yo lo lamente. Señor, haz esa obra en mi vida, déjame ver el pecado como tú lo ves, para que, hermano, piense en esto. ¿Sabe qué es el pecado según la Biblia? Hay muchas definiciones en la Biblia según el pecado, pero hay una que a mí me parece muy particular. En la Biblia, creo que el hebreo es chata, si no estoy mal. Es como una masa precisamente sin forma, pero asquerosa, repulsiva, que usted ni siquiera quiere pensar en esa, que solo de verlo y como que le produce... Eso es el pecado en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe cuál es esa descripción? Así ve Dios el pecado. Cuando Dios ve el pecado, lo único que le produce, hermano, ¿qué cosa piensa usted en algo como que... Dígale: Señor, yo quiero ver así el pecado. Quiero ver así el pecado, que ni siquiera piense en él, que ni siquiera lo pueda tener en mi mente, porque cuando lo pienso, algo me genera un repudio, me genera un fastidio, así ve Dios el pecado. Cuando Él piensa en él, le genera fastidio, repudio, se aparta. Hermano, esto no es que usted vea el pecado hermoso, pero diga: ay, Señor, me lamento por el pecado. No, hermano, eso es una transformación de adentro. Es que vayas al Señor y le digas: Señor, como tú ves el pecado, yo quiero verlo, para verdaderamente poder lamentar a uno más pequeño. Cuando tuve la mala actitud, cuando ofendí de la manera más pequeñita, cuando tuve ese pensamiento impío, Señor, se me vino a la mente, ay, sentí ese repudio, oh Señor, lo lamento.
¿Qué ejemplo es Pedro para esto, no? Ya había sido perdonado. Ya había tenido la experiencia con su Salvador. ¿Cómo sería eso? En este tiempo, los hombres de este tiempo, ¿sabe qué le dirían posiblemente a Pedro? Hey Pedro, parale, quédate tranquilo, que el Señor ya te perdonó. No te preocupes más por eso. Tómala suave, hermano. Porque ¿sabe qué pasó con Pedro, cierto? Y el Señor ya lo había restituido, él ya había estado con su Señor, ya se había recostado al lado de su Señor. El Señor ya le había dado un encargo. Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, cuida mis rebaños. Le dio una tarea pastoral impresionante al apóstol Pedro y todos sabemos. Pero dice Ignacio de Antioquía que cada que escuchaba ese gallo cantar, Pedro lloraba lamentándose por haber negado a su Señor. En esta fecha le dirían, Pedro, pero hermano, parala. Pero aquí no termina el sermón, hermanos. Nuestro Señor hace una afirmación completa y debe tomarse completa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esos que lloran son los verdaderamente felices, dice Cristo. Esa es la paradoja. ¿En qué sentido es feliz? ¿Sabe por qué es feliz? Porque el que llora por su estado y condición del pecado, ese es el que se va a arrepentir. Ese es el que se va a arrepentir en realidad. Ese es el que ya se está arrepintiendo. Y el que se arrepiente, ¿sabe qué pasa? Por la acción del Espíritu Santo va a ser conducido a Cristo. Y una vez sea conducido a Cristo, hermano, tiene todo. Una vez vea su condición irremediable y pecaminosa, él buscará a su Salvador y lo encontrará. Nadie puede verdaderamente conocer a Cristo como Salvador personal, a no ser de lo que sepa que es llorar. ¿Entiende por qué eso es una masa amorfe de 15 millones de paganos? Porque nunca han llorado. Nunca han venido a Cristo diciéndole, Cristo, soy un pobre miserable que necesita de ti. No, han venido a Cristo como si él fuera un trofeo que obtener. Este es mi trofeo que lo pongo en la mesa de los trofeos. Ve, aquí está. Aquí tengo a todos mis trofeos y tengo uno más. Aquí está el de Cristo. No. Nunca han venido a Cristo humillados, doblados delante de él. Que el Señor les haga ver su miseria para que puedan ver a Cristo como su Señor. Nunca. ¿Lo has visto tú? Nadie lo va a poder conocer como Salvador y Redentor y Señor, a menos que haya llorado, a menos que pueda decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe qué es lo que está pasando incluso en la teología reformada? ¿Sabe qué es lo que está pasando, hermanos? Muchos se sintieron identificados con la doctrina reformada. Ellos aman la doctrina reformada, pero no aman al Señor de la doctrina. Miserable de mí, clama el impío que ve su miseria y dice, miserable de mí. Solamente el que dice miserable de mí puede después exclamar, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Él por Jesucristo. Si lloramos de verdad, nos regocijaremos, seremos hechos felices, recibiremos consolación, porque cuando uno se ve a sí mismo en esa condición de desesperanza absoluta, el Espíritu Santo entonces le revela a Jesucristo como su satisfacción perfecta. Por medio del Espíritu ve que Cristo ha muerto por sus pecados, que se ha constituido en abogado en la presencia de Dios, ve en Él la solución perfecta que Dios le ofreció y de inmediato, ¿sabe qué siente? Consuelo. Esto es la sorprendente vida cristiana, hermanos. El pesar más hondo conduce al gozo más glorioso. No hay gozo sin pesar. Ahora, mire esto, hermanos, para que usted no se vaya a engañar. Este que llora no encuentra consuelo en nada que no sea Cristo. Nada. ¿Sabe qué pasa? Él mira su vida y ya no lo ve tan mala como antes. Otros se consuelan en esto, él no.
Su consuelo no es que ya no es tan malo como antes, otros sí. Los paganos cristianos de este tiempo sí. Se miran a sí mismos y ¿sabe cuál es su consuelo? Ya no soy tan malo. Él no ve el avance de su santidad y se consuela. Oh, no. Él no ve sus logros profesionales y entonces ríe. No. La satisfacción, el gozo, el consuelo de él solo lo encuentra en Cristo. No puede ser consolado por otra cosa que no sea el Evangelio. Él se mira a sí mismo y llora. Él mira a Cristo y es consolado. Él mira lo que hace y llora. Y él mira a Cristo y encuentra bienaventuranza. Él mira a su alrededor y se lamenta, pero mira a Cristo y se gloría. Ese es un cristiano. ¿Eres eso? Pero hay un consuelo esperanzador para el que llora, hermanos. Está más allá del sol. Es lo que encontramos en Romanos 8:18. Esto es una promesa para los que hoy se afligen por su pecado. Se la voy a dar. Si tú te afliges hoy por tu pecado, si tú de verdad lo lamentas, si tú dices, lo siento, Señor, quisiera ser mejor, pero no puedo. Si esta es tu aflicción constante, por lo cual cada día vas a la cama y le dices, Señor, hoy intenté hacerlo de verdad, Señor. Lo quise hacer, pero hallo esta ley en mí. Entonces, déjeme decirle esto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿De qué aflicciones habla aquí Pablo? Ay, hermanos, lea Romanos 8 para que usted se dé cuenta de cuáles aflicciones habla aquí el apóstol Pablo. ¿Persecuciones? ¿Cárceles? No está hablando de ninguna de esas aflicciones. ¿Sabe de qué aflicciones está hablando él aquí? Él está hablando de las aflicciones a causa de su pecado. De cómo el pecado lo aflige. Y por eso es que más adelante expresa en el verso 23, yo gimo por dentro esperando la adopción. Es un gemir del cristiano verdadero. Verso 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Un día, hermanos, como lo expresa el Apocalipsis, esas lágrimas derramadas a causa de tu pecado, a causa de que el mensaje que tú des a tu familia, a los tuyos, sea rechazado, esas lágrimas serán completamente enjugadas por Dios. Nunca más tendrás que volver a llorar. Un día, hermano, tú que te lamentas hoy por el pecado, un día el Señor quitará la presencia de pecado de tu vida y como te levantes, te acostarás con el deseo de glorificar al Señor, te acostarás diciendo, oh Señor, gracias porque hoy te glorifiqué como siempre quise hacerlo. Nunca más tendréis que volver a llorar porque entonces usted y yo seremos consolados por Dios. Escuche lo que dije, hermano. Usted un día estarás delante de la presencia del Señor, irás a dormir y le dirás, Señor, gracias porque hoy viví como siempre quise hacerlo. Ese es el hombre que llora. Ese es el cristiano. Ese es el tipo de cristiano que se vio en la iglesia del pasado. Cuando la doctrina del pecado se predicaba, cuando se acentuaba, una doctrina profunda acerca del pecado y del gozo producen una consecuencia. Bienaventurados esos hombres, felices porque lloran al mismo tiempo que son consolados. ¿Cómo experimentas esto, hermano? ¿Cómo experimento esto? Vaya a las Escrituras. Vaya y mire lo que Dios demanda de ti. Y lamentate por no poder hacerlo como de verdad quisieras hacerlo. Ve, órale al Señor, pídele al Espíritu Santo que te revele el pecado y dile, Señor, déjame verlo. Déjame verlo como tú lo ves, Señor. Y entonces, tú te lamentarás. Jesucristo
en toda su plenitud, Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre, te doy muchas gracias.